peso de una vida próspera es de unos 20 kilos y encaja con una perfección nauseabunda entre los brazos de un ladrón. Lo sé, porque yo robé una. La noche del 30 de octubre, bajo una lluvia tan fina y fría que parecía niebla helada, sostuve la vida del señor Henderson en mis manos. Su piel era lisa y tersa, de un naranja tan intenso que parecía latir con luz propia en la penumbra. Olía a tierra fértil, a sol de verano, a éxito, a todo lo que yo había perdido. Dejarla en mi porche fue un sacrilegio, y recoger la mía, la que dejé en el suyo, fue como levantar el cadáver de un animal pequeño y enfermo. Era ligera, hueca, fracasada. Para entender por qué un hombre haría algo así, descalzo sobre la hierba afilada por el frío, tienen que entender Maple Creek. Y para entender Maple Creek, tienen que entender la cosecha. Me mudé aquí en septiembre, huyendo del eco de mi propia vida desmoronándose. Maple Creek parecía el antídoto, un residencial atrapado en un ámbar de perfección, con céspedes inmaculados y sonrisas tan uniformes como las bayas blancas. Pero en octubre descubrí la extraña costumbre que regía este lugar. No había fantasmas de plástico ni esqueletos colgando. El único adorno de Halloween era una calabaza. Una, por porche, cultivada ahí mismo, como un espejo vegetal del año que se había tenido. Una cosecha literal de la propia fortuna. Mi calabaza, por supuesto, era un desastre. Un fruto rencoroso y pálido con una mancha de podredumbre creciendo como un hematoma. Era la confesión pública de mis noches en vela, de mi cuenta bancaria vacía, de mi absoluta soledad. La del señor Henderson, mi vecino, era una obra de arte. Esférica, vibrante, un sol en miniatura. Henderson era un hombre de éxito, y su calabaza lo proclamaba a los 4 vientos. Cada vez que me daba un consejo de jardinería con su sonrisa compasiva, sentía que me estaba perdonando la vida. La suya era un trofeo, la mía una vergüenza que me obligaba a usar la puerta trasera. Con cada día que pasaba, la presión se volvía insoportable. En las conversaciones nadie mencionaba mi calabaza, simplemente la ignoraban, y esa piedad era el peor de los insultos. Era un paria, definido por un fruto moribundo. Así llegamos a la noche del 30 de octubre, la noche de la lluvia y la desesperación. La noche en que la idea, venenosa y perfecta, floreció en mi mente. En la oscuridad, nadie notaría el intercambio. Y así lo hice. Crucé el césped que separaba mi fracaso de su éxito. Realicé el trasvase, una vida por otra. Y volví a mi casa temblando, no de frío, sino de un oscuro y terrible alivio. Desperté a la mañana siguiente sintiendo algo que había olvidado. Calma. No, era más que eso. Era poder. Una corriente de energía recorría mi cuerpo. El nudo de ansiedad en mi estómago se había disuelto. Me miré al espejo y vi a un hombre nuevo, con la mirada clara y sin rastro de fatiga. El mundo pareció notarlo. El primer correo en mi bandeja de entrada era una oferta de trabajo. Aquella empresa que me había rechazado ahora me quería. Una risa genuina y sonora brotó de mi garganta. Había funcionado. Eufórico me asomé a la ventana del salón para admirar el símbolo de mi nueva fortuna. La magnífica calabaza estaba ahí,
casi brillando bajo la pálida luz de la mañana de Halloween. Parecía incluso más grande, más viva. Pero entonces mi mirada se desvió hacia la casa de al lado. El señor Henderson estaba de pie en su porche, inmóvil. Llevaba la misma ropa del día anterior, ahora empapada y sucia. Su espalda, antes recta, estaba encorvada, como si un peso invisible lo aplastara. Lentamente se giró y el aire se congeló en mis pulmones. No era él. El rostro que me miraba estaba demacrado, surcado por arrugas que no existían 24 horas anteriores. La piel tenía un tono grisáceo. Sus ojos antes chispeantes estaban hundidos y vacíos, fijos en la pequeña calabaza podrida que descansaba a sus pies. Retrocedí de la ventana con el corazón martillando contra mis costillas. Miré mis propias manos sintiendo la vitalidad que bullía en ellas. Miré la calabaza en mi porche, esa esfera naranja pletórica de vida. Y entonces lo entendí, con una claridad que me heló el alma. La cosecha no era una metáfora, era un mecanismo, un trasvase. La prosperidad en Maple Creek no se creaba de la nada, simplemente cambiaba de manos. La felicidad de un hogar se alimentaba, literalmente, de la de otro. No había robado una simple calabaza, había robado un año de la vida de un hombre. Y mientras el primer niño disfrazado del día doblaba la esquina, sonriente y ajeno a todo, una única pregunta se instaló en mi mente, un terror mucho más profundo que cualquier monstruo. ¿De quién será la calabaza que tendré que robar el año que viene?